En febrero del 2017 se dan, ya lo señalaron, una serie de reformas al artículo 123 y 108 constitucional. Entre estas reformas, si me ayudan a cambiar por favor la lámina, entre estas reformas se dan importantes reformas en materia de derecho colectivo, y entre esas está el reconocimiento al voto directo personal de las y los trabajadores. Coincido con la licenciada María Luisa, quien me antecedió, en el sentido de que es para trabajadores y trabajadoras, pero también señalar anticipadamente que esta posibilidad genera circunstancias de igualdad en las mujeres trabajadoras, porque entonces aquellas mujeres que son avasalladas en las asambleas, en donde solamente levantamos la mano porque estamos observadas por el resto de los compañeros, hoy tenemos la posibilidad de ejercer nuestro voto a través de este proceso. Tenemos un marco normativo con respecto a los derechos humanos laborales y con perspectiva de género, como lo señalaba la licenciada alcalde. No es necesario, ella afirma que no es necesario llevar más reformas, sino sería el respeto de este marco normativo internacional y nacional. Yo difiero de esta opinión, porque si no la tenemos plasmada en la ley federal, que es la que regula directamente las relaciones de trabajo entre trabajadoras, trabajadores y patrones, queda más la posibilidad de impedir y de lograr esta igualdad de género. Hoy estamos en el contexto de hacerlo, de que se inserte, porque todavía no se aprueba la ley secundaria, no estaríamos hablando de que se apruebe una nueva ley. Hoy tenemos esta posibilidad de que se inserte esta perspectiva de género, y al respecto quiero señalarles que hay un grupo de trabajo conformado por diversas mujeres que pertenecen a diversas organizaciones gremiales. Entre ellas está la FES, está la UNT, estamos como ANAD, estamos mujeres que son secretarias generales, en donde estamos elaborando una propuesta que haremos llegar a la Cámara de Origen puntualizada, ¿no?, con perspectiva de género. Entonces les decía que en este marco internacional y nacional tenemos en principio la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ya lo señaló el diputado, precisó algunos artículos que tienen que ver con esta reforma que se da en el 2012, y en donde se reforman 13 artículos con todas estas características en materia de derechos humanos, con todas las circunstancias que obligan a los gobiernos a establecer medidas de prevención, atención, erradicación y reparación del daño. Pero también tenemos un marco internacional que, de acuerdo a las reformas constitucionales, ya son parte de esta Constitución, y que también los gobiernos están obligados a reconocer un conjunto de derechos, específicamente derechos de las mujeres. ¿Cuál es este marco? El Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación de 1948, que es conocido como Convenio 87, que se aplica a los trabajadores y trabajadoras y a los empleados y sus organizaciones. La Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, conocida como Belém do Pará, ¿no? El Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación de 1948 se aplica a trabajadoras y trabajadores y a los empleadores y sus organizaciones, y consagra los siguientes derechos. Los trabajadores y empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. Si nos damos cuenta, este convenio que es vigente en la actualidad no establece una serie de condiciones para ser reconocida su organización sindical. Sin embargo, en la misma Ley Federal del Trabajo se empieza a obstaculizar este derecho de organización a través de obligar a las organizaciones gremiales a cumplir una serie de requisitos para constituirse, no para constituirse, sino para ser reconocidas públicamente. Entre esas,
a presentar sus estatutos, a presentar el acta constitutiva de la elección del comité ejecutivo, entre otros, ¿no? Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y el reglamento administrativo, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades, y el de formular su programa de acción. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. ¿Qué nos dice la Declaración Universal de Derechos Humanos? Reafirma el principio de no discriminación y proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que todas las personas pueden invocar todos los derechos y libertades proclamadas en esta declaración sin distinción alguna y por ende sin distinción de sexo, considerando que los estados parte tienen la obligación de garantizar al hombre y a la mujer la igualdad en el goce de todos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos. Estas son dos legislaciones internacionales que reconocen derechos humanos de hombres y mujeres, pero tenemos dos específicamente que tienen que ver con mujeres. Entre esas está la Convención para eliminar cualquier forma de discriminación contra las mujeres, conocida como CEDAW. En ella se encuentran las mínimas obligaciones que todo gobierno tiene que cubrir a fin de alcanzar la igualdad, obligando a los estados ratificantes a elaborar políticas públicas para lograr la igualdad de facto. No solamente la igualdad jurídica establecida en el artículo primero, sino la igualdad de facto. De igual forma, debe eliminarse toda disposición jurídica que permita o tolere la discriminación contra las mujeres y, por supuesto, cualquier manifestación de discriminación tanto en las autoridades gubernamentales como en la comunidad. Entre las acciones se encuentran cambios legislativos, pero sobre todo medidas prácticas o acciones que modifiquen patrones culturales. Y por otro lado, ¿qué nos dice la convención conocida como Belém do Pará? Esta convención reconoce el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia tanto en el ámbito público como en el privado. Define la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta basada en género. Incluye en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean en el caso. ¿Por qué señalo estas legislaciones? Porque es importante sus contenidos y la obligación que tienen los estados parte para generar una participación efectiva de las mujeres en su vida sindical. Ahora, ¿cómo incluimos esta participación? Pues desde luego tiene que haber propuestas de conformación de las obligaciones del nuevo organismo público descentralizado, que es el que va a tener la función de registrar los contratos colectivos y de dar las tomas de nota a los sindicatos. Pero también a través de, como lo decía Quetzalcóatl, a través de una política de Estado, a propiciar la participación de las mujeres en sus organizaciones sindicales, que no quiere decir que se involucre el Estado dentro de sus organizaciones, a propiciar la participación, que es muy diferente. A vigilar que los estatutos no se establezcan disposiciones, y esta es una obligación del Estado, disposiciones que contengan cuestiones de discriminación y de violencia hacia las mujeres trabajadoras. Pero también a vigilar que la representación en la elección del comité esté también la inclusión de las mujeres. Es una obligación del Estado, no es solamente una obligación de las organizaciones gremiales o de patrones, es del Estado. Y desde luego a la participación del voto. ¿Cómo tendría que ser este organismo público descentralizado, conocido como el OPD? Tenemos una jurisprudencia que es obligatoria, emitida por la Suprema Corte de Justicia, no solamente en los tratados internacionales que he señalado, sino en esta jurisprudencia que es obligatoria desde el 2017, cuyo rubro es acceso a la justicia en condiciones de igualdad, elementos para juzgar con perspectiva. Es decir, la Suprema Corte de Justicia, a través de esta jurisprudencia, obliga
a todos los órganos de procuración de justicia atender sus contenidos. ¿Y cuáles son algunos? Voy a enumerar solamente algunos. A identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de género coloquen a las mujeres en condiciones de subordinación y desigualdad al interior de sus organizaciones. Gracias. A cuestionar los hechos y valorar los documentos desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por cuestiones de sexo o género. Y a considerar que el método exige que en todo momento se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género. No solamente en los estatutos o en el contrato colectivo deberá de incluirse cuestiones de lenguaje, sino cuestiones que eviten cualquier forma de discriminación o de violencia hacia las mujeres. Y esto es obligación de la autoridad juzgadora de revisar que efectivamente los estatutos y el contrato colectivo no traigan cuestiones de discriminación hacia las mujeres. ¿Cómo participarían las mujeres en sus organizaciones? Con una nueva legislación que obliga una representación de género, promoviendo, impidiendo las prácticas discriminatorias y el lenguaje no sexista en los estatutos y contratos colectivos, y obligar a las empresas a través de las negociaciones colectivas a destinar recursos para el desarrollo de las mujeres en sus organizaciones. Y finalmente, por cuestiones de tiempo, me voy a saltar varias cuestiones porque ya Inés me está presionando acá. Las reformas, una de las reformas principales que habla es un sistema de voto libre, personal, universal y secreto. ¿Por qué es importante el voto libre, personal, universal, directo y secreto? Porque el ejercicio del voto en la vida sindical permite a las y los trabajadores ejercer su derecho y su libertad para decidir. Porque el ejercer su poder para influir en las decisiones a través de sus representantes, por ejemplo, la mejora de sus condiciones de trabajo, está visibilizada a las mujeres. Muchas veces el contrato colectivo solamente considera cuestiones que tienen que ver en mejoras en condiciones laborales, pero también tendríamos que estar incluyendo esto que se ha señalado, las licencias de paternidad, las licencias de maternidad, ampliarlas, o sea, es decir, es justamente en el contrato colectivo donde los derechos laborales pueden ampliarse, pero también visibilizando y teniendo una mirada de perspectiva de género. Porque ayuda a fortalecer un régimen democrático que respete la libertad y tome en cuenta sus intereses de todos y todas, y porque contribuye en el mantenimiento de la convivencia pacífica de sus gremios. Elegir a los representantes con las propuestas que más conviene a las mismas trabajadoras y trabajadores, a su familia y a la comunidad. Y exigir también, porque exige, esto nos permite el voto libre, personal, universal y directo, nos permite exigir cuentas a los representantes sindicales. De acuerdo con los principios de derecho electoral, el voto debe ser universal, porque toda trabajadora o trabajador tiene el carácter de elegir y de ser elegida, independientemente de sexo, raza, lengua, ingresos o propiedad, profesión, clase social, educación, religión, capacidad impositiva o convicción política. Es libre porque el acto de la emisión al voto debe ser ejercido sin coerción y sin presión ilícita, y secreto porque el carácter secreto del voto garantiza la libre expresión de la voluntad de la trabajadora o trabajador e impide que éste sea presionado para asignar su voto, y es directo, personal e intransferible porque cada trabajadora o trabajador vota por sí mismo y sin intermediarios. Muchas gracias.